Bienvenidos a la FES Cuautitlán, dentro del programa de conferencias de ciencia, conciencia y café. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, igual que tres conferenciantes muy interesantes. El tema es "Y el vino los junta", y tenemos para platicar del vino desde sus respectivos campos profesionales a Helio Vega. Helio Vega es egresado de la FES Zacatlán, es Matemáticas Aplicadas y Computación, la carrera que estudió. Trabaja actualmente en la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Computación, la DGTIC. Y es un buen conocedor del vino, ya iremos platicando ahorita de eso. Francisco Montiel Sosa, que si alguien no necesita presentación en la FES Cuautitlán, es Francisco Montiel Sosa. Como ustedes saben, también fue secretario general de la facultad. Tiene 40 y tantos años en la UNAM. Es una persona que ha dedicado mucho cariño, mucho esfuerzo y mucho trabajo a la facultad. Y Paco también, como lo conocemos nosotros, Paco también es un buen conocedor del vino y me consta que lo disfruta. Y luego está Vanessa Joachín Bolaños. Normalmente ustedes la conocen porque ella trabaja en Extensión Universitaria y entonces todos los eventos que se organizan alrededor de Extensión Universitaria, ella es parte fundamental para que ocurran. Vanessa, si me acuerdo bien de tu currículum, ya había participado en Ciencia, Conciencia y Café cuando la hacíamos en Casa de Francia, allá en 2004, 2003, nos apoyaba mucho con el programa. Y luego, bueno, estamos en la lista de Facebook y la veo que empieza a poner cosas de que anda catando vinos y que anda en un viñedo y luego ya anda en otro. Y dije, bueno, pues si vamos a hablar de vinos, bienvenida. Entonces, estos son nuestros participantes. Y el tema de que el vino los junta es porque, como ustedes ven, son tres profesiones, pues, que uno diría no tienen a lo mejor mucho que ver de primera instancia. Y sin embargo, la persona que le gusta el vino normalmente tiene una sensibilidad particular y es fácil de hacer amigos y de hacer amigos con gente que son por el estilo. El vino tiene cosas a favor y algunos detractores por ahí que hablan que no, ¿cómo crees el vino? Esto, que... Entonces, yo quiero una opinión científica, Paco, desde el punto de vista más de tu profesión, de la química, de la bioquímica, esto de los antioxidantes, por una parte, y por otra, este efecto tóxico que tiene el vino, de su radical OH, que va y se mete ahí en los huecos que dejan la hemoglobina, donde debería entrar el oxígeno, y entonces como que te mareas, o que nos platicaras un poco pros y contras desde el punto de vista estrictamente científico. Claro que sí, Rafael. Primero que nada, buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí acompañando a un gran amigo, compañero académico y también, obviamente, de casa de FES Cuautitlán, el doctor Rafael Fernández. Y bueno, en ese sentido, efectivamente, a mí me encanta el tema del vino. Les quiero comentar un poco de dónde surge eso. Prácticamente yo estudié en la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Politécnico y luego hice mi doctorado en Bioquímica en España, ya estuve 5 años. Entonces estuve acostumbrado y obviamente viendo que el europeo en diferentes países, incluyendo España, pues es una gente muy sana. Prácticamente la cultura del ejercicio, del deporte, está en todos lados. Así como uno encuentra en la calle un café, que allá se llaman bares, prácticamente encuentra uno un gimnasio y pues a la gente participando, ¿no? Practicando deportes. La dieta mediterránea, pues una cuestión extraordinaria, el consumo sobre todo de vegetales, de frutos, acompañados de aceite de oliva, las ensaladas, acompañados de un buen pescado, etcétera. Pues es una dieta muy sana. El aceite de oliva que se utiliza también en estos alimentos y el consumo del vino.
Curiosamente, cuando yo llego allá, pues llevaba lo que es la tradición de nosotros como mexicanos. Prácticamente somos más abocados al tema de la cerveza, ¿no? En el tema de reuniones sociales o que nos reunimos para ver algún deporte, etcétera, ¿no? Entonces, pero conforme fui viendo eso y también el costo, por ejemplo, bueno, aquí ya saben también hay el consumo muy alto de los refrescos de cola y cosas por el estilo, desafortunadamente. Allá eso no se puede hacer porque en primer lugar una botella de vino tinto era más barata que una Coca-Cola. Entonces, pues desde luego que no había duda, ¿no? Y desde ahí me fue inclinando a esa cuestión y les debo decir que incluso me pasó algo muy, muy curioso a mí y a mi familia que me acompañaban allá. Cuando regresamos a México, todo el mundo nos decía que si estábamos enfermos, por qué estábamos tan delgados, etcétera, etcétera, y pues simplemente fue esos hábitos en torno a la cultura mediterránea y prácticamente pues sí tiene un impacto completo en el tema de la salud. Por lo que me comenta, miren, ustedes, por ejemplo, yo soy del área química, los amigos que dan toxicología siempre señalan que todo hace daño si se consume en exceso, ¿no? Obviamente con el vino debemos de dejar claro, y sobre todo pues aquí que estamos en la universidad con nuestros jóvenes en formación y demás, el hecho de dejar claro que el vino tiene desde luego aspectos importantísimos en el tema de la salud, pero siempre en un consumo moderado. Un consumo moderado es pues acompañar estos alimentos, como les comenté, con una copa de vino, 2 a lo más, las diferentes, pues porque hay diferentes en distintos países, cuánto se establece como un consumo moderado. Y en ese sentido, pues una copa, 2 copas máximo. A veces se reduce un poco la recomendación para la mujer, esa prácticamente no está muy clara qué tan efectiva sea. Pero para la charla yo dije, bueno, aparte de lo que yo conozco, me quiero empapar de investigación reciente, y comentaba con Rafael que entré a un paper, a un review en PubMed, que ya saben que es el buscador para cuando uno quiere saber qué es lo último de algún tema, ¿no? Da uno ahí en el Google PubMed y aparece el buscador y le da uno las palabras que acompañan lo que nosotros queremos encontrar, ¿no? Escritas en inglés. Entonces yo le tecleé vino y salud y me pareció un review muy interesante del 2023, donde es una recopilación de muchos investigadores y muchos trabajos con relación al impacto del vino. Y en todos los casos, prácticamente se ve en el consumo moderado del vino, sobre todo los estudios se realizan comparando bebedores moderados de vino contra abstemios, es decir, gente que no lo consume, y se observa un impacto favorable en la prevención de diferentes enfermedades. En el tema, por ejemplo, lo más claro es el tema cardiovascular. El vino, aparte del alcohol, el agua que tiene fibra, pero tiene más de 500 sustancias, donde muchas de ellas tienen efecto antioxidante, que eso pues ya habrá un momento que les platique porque también es mi área. Todos los antioxidantes son benéficos para el organismo, para prevenir la sobreproducción que a veces ocurre de las especies reactivas de oxígeno. En ese sentido, pues el vino, esa es su fortaleza que tiene. Una de las moléculas estrellas del vino es el resveratrol. Básicamente es un polifenol que se ha estudiado siendo uno de los pues aparentemente más presentes en los efectos benéficos, y pues entonces se observa el tema de la reducción, aparte les decía
del efecto cardiovascular, la protección a enfermedades coronarias, el efecto favorable también incluso para los problemas de los diabéticos, porque incluso un consumo de vino moderado tiende a favorecer una bajada de glucosa en sangre. Entonces, incluso para el que ya tiene diabetes tipo 2 o para que ya saben que la diabetes tipo 2 es aquella que adquirimos pues no de origen genético, porque no es con la que nacemos, es la diabetes que aparece sobre todo más que nada de la edad adulta relacionada con la mala alimentación. Entonces, en ese sentido, pues a mí me impactó mucho el tema de hasta el impacto que hay a nivel cerebral. Prácticamente uno a veces bromea, ¿no? Cuando decimos, a lo mejor Rafael y yo, pues los vinos o nosotros somos prácticamente como un buen vino, como un gran reserva, porque precisamente conforme transcurre el tiempo, pues algo nos pasa, ¿no? Vamos mejorando en ese sentido. A ver si nos emborrachamos. Entonces, efectivamente, el vino, fíjense que por su efecto antioxidante principalmente, tiene un impacto en el envejecimiento. Esos radicales libres, los ROS que les comentaba, prácticamente conforme uno va envejeciendo, acumula su producción, las moléculas que organizan todo lo que funciona en nuestro organismo, el DNA, las proteínas, los lípidos se van dañando y entonces empiezan a aparecer enfermedades, ¿no? Y obviamente y entonces se ha visto que el consumo mesurado de vino pues prácticamente trae también una protección a ese nivel. Yo ahorita ando muy de cerca con compañeros de Facultad de Medicina que trabajan en enfermedades degenerativas y el tema de que este consumo moderado desfavorece la propensión por ejemplo, muchas de las enfermedades neurodegenerativas se deben a la acumulación de proteínas, de péptidos a nivel celular, lo que empieza a causar el problema. Y el vino en bajas cantidades, como el resveratrol que les comentaba, se ha visto que tiene ese impacto. Entonces, así como eso a mí me sorprendió, porque yo sí sabía que el vino tenía cosas benéficas, pero cuando leí eso vi que pues en realidad es todo un mosaico. Incluso algunos estudios señalan algunos aspectos favorables para el tema de los distintos tipos de cáncer. Próstata en los varones, el cáncer de mama en la mujer, etcétera. Pero repito, siempre en el consumo moderado. Perfecto, Paco. Pues mira qué sabios somos sin saberlo, ¿eh? Yo no me había enterado de muchas de esas cosas, pero ya había empezado a tomar medidas en el asunto. Les recuerdo a quienes están escuchándonos acá, por favor, que si en algún momento quieren intervenir, levanten su mano, les acercamos un micrófono. Pueden intervenir con una pregunta, pueden intervenir con un comentario, con una confesión. Sí, una vivencia. Bueno, ya Paco nos platicó un poco desde el punto de vista, digamos, de la bioquímica. Yo quisiera preguntarle a Helio, que él se dedica más bien a la parte computacional. Helio, desde el punto de vista del cómputo y en particular de algo que hoy está muy de moda, como la inteligencia artificial, ¿cómo vincularías el vino con la inteligencia artificial? ¿Te puedes, por ejemplo, decirle a Alexa, sírveme una copa? ¿Y qué copa te serviría Alexa? Bueno, ahorita, muchas gracias por la invitación a la FES Gautitlán, a Rafa, y un saludo a DGTIC desde acá. Y bueno, acá respondiendo la pregunta de Rafael, bueno, ahorita actualmente, gracias a que está ahorita de moda el chat GPT, bueno, ya, está basado mucho en predicciones, ¿no? Y bueno, ya tiene, dependiendo de la consulta que hagamos, pues a veces nosotros, como decía el doctor Rafa, pues vamos dejando rastros en las redes, en nuestros mensajes, principalmente. Y pues ahí, a través de esos esfuerzos que están teniendo con esa tecnología, pues sí, podemos preguntarle qué vino nos puede recomendar para una cena con determinado clima, si vamos a consumir determinado alimento.
Y otra cosa más importante también, bueno, ya en la industria está repercutiendo la tecnología de la información. Principalmente están haciendo mucho esfuerzo en cultivos ya utilizando drones. Ahí ya se busca que se evite las plagas. O sea, ya se tiene mapeo georreferenciado de vides en España, principalmente en Estados Unidos. Es en donde está este esfuerzo ya es real que se tiene. Y con eso, bueno, poco a poco pues se está logrando que las vides sean más productivas, se tenga una producción más optimizada de riego, de consumos de cosas de ¿cómo se llama? De alimento de las vides también, y nutrientes, todos los buenos, y para ir clasificando las uvas como van. Oye, Elio, teniendo. Nada más para Sí, interrumpirlos, claro. precisamente hoy lo que se está revisando, y ahí la inteligencia artificial podría jugar un papel central, es ver de qué manera se cultiva la vid para incrementar la cantidad de antioxidantes. Creo que no lo dije, pero sobre todo los antioxidantes predominan de manera más fuerte en los vinos tintos, ¿no? Más que en los blancos. Claro. Bastante más que en los blancos. Nada más era. No, yo iba a decirle a él, ya que estaba entrando él en este camino, que el mundo del vino es un mundo, como dice el título de la plática, aglutinador, ¿no? Y la gente va a clubes de vino. Yo pertenezco al Grupo Enológico Mexicano y al Grupo Entusiastas del Vino, por lo pronto, ¿no? Pero ahora la inteligencia artificial lo que hace es que hay clubes de gente que le gusta el vino, y antes de entrar te dicen, a ver, usted te llenas un cuestionario, eso se procesa y te dicen, a usted el vino que le gustaría beber es este, ¿no? Porque le gustan este tipo de uvas, porque come tal cosa, porque históricamente, además, en algunos clubes tú vas, haces tu cata y eso pasa a una base de datos. Entonces leen en esa base de datos, dice, mira, este señor siempre que fue Ribera del Duero le gustaba, ¿no? Entonces te lo recomiendan. Entonces ahora también hay una parte mercadológica detrás de todo esto, que además, bueno, el mundo del vino, decíamos, es un mundo muy social, y pues todo el cómputo ahorita está metido en todas partes, la minería de datos, la inteligencia artificial, y pues ahí ahorita nos seguirás platicando más, Elio, pero sí, le quiero preguntar a Vanessa, si nadie más ahorita quiere levantar la mano. Vanessa, yo te veo porque te tengo en mi lista de contactos de Facebook, y te veo muy entusiasta a veces, que andas por acá, por Tequisquiapan, visitando los viñedos, Valle de Guadalupe. Platícanos un poco de tu afición al vino y de esto que estábamos platicando, ¿no? ¿Lo sientes benéfico para tu salud? ¿Te ayuda a tener un grupo de amigos con los cuales, o cómo disfrutas tú el vino? Bueno, pues yo francamente es que yo llegué al vino por casualidad, ¿no? Como todas las personas. Por buena suerte. Por buena suerte, la verdad. Por cuestiones de trabajo, ¿no? Me tocó ir alguna vez a algún viñedo, ¿no? En Tequisquiapan, justamente, y empecé a probar, ¿no? Vinos espumosos, vinos tintos. Fuiste a Freixenet. Sí. Y la verdad es que me empezó a gustar el tema del sabor, independientemente de conocer o no los beneficios a la salud, pues el tema del sabor, del gusto, y ver todo lo que gira alrededor del vino. Toda esta parte de la enocultura que pues, hace como 15 años que yo empecé con esto, no era tanta, ¿no? Pero sí era como la inquietud por conocer un poco más. Y entonces sí, me di a la tarea de buscar más, sobre todo el vino mexicano, visitar viñedos, en Valle de Guadalupe, Tequisquiapan, ahora Guanajuato, ¿no? Ya hay, bueno, ahorita ya hay más de 17 estados de la República que producen vino más o menor cantidad, pero este gusto del vino por compartirlo, ¿no?
por degustarlo. Y sí, en efecto, me ha hecho hacer amigos, ¿no? Paco aquí, ¿no? Compartimos con él esa parte del gusto del vino y nos hemos dado la tarea de visitar viñedos y otros lugares, ¿no? Restaurantes, catas, conocer cómo se produce, disfrutar también de la arquitectura de cada uno de los viñedos. Tienen su particularidad, cada uno es diferente, aunque produzcan vino, ¿no? De la misma manera quizá, pero cada uno es distinto. Y bueno, pues este gusto permanece y yo creo que seguirá. Y ahora conociendo los beneficios, pues más. Ahora sí ya tengo coartada. Sí, ya sé. Déjame darte un dato. Fíjate, yo tengo amigos en Tequisquiapan que son dueños de viñedos y me decía uno de ellos que cuando decidió comprar el terreno y convertirlo en un viñedo, porque primero lo quería para otras cosas, pero total decidió que fuera un viñedo, había 9 viñedos en Tequisquiapan. Hoy hay 30. Y es que el estado de Querétaro le ha dado un impulso muy importante a la industria del vino y ojalá que siga creciendo. Yo solía irme en bicicleta luego de Tequisquiapan hacia la Peña de Bernal. Por donde pasaba está cerrado porque ahora es un viñedo. Y me dice este amigo que colinda con ese viñedo, si quieres yo le digo, oye, es mi amigo y que te deje pasar. Le digo, no, pues ya no, pero nada más para que veas cómo está creciendo el tema del vino, ¿no? Ahí en la parte de Querétaro, pero ese mismo fenómeno se reproduce en otras partes. Y por cierto, no sé si tú sabías, Paco, que Pau Pilluan hace vinos. Para los que no saben quién es Pau Pilluan, y como ya estamos en vísperas, pero platícalo tú para que yo no acapare el micro. Bueno, pues bueno, Pau Pilluan es hermano de un extraordinario compañero nuestro que lamentablemente falleció, el doctor Carlos Pilluan Aguade, fundador de la FES, y yo siempre lo he dicho, uno de los pioneros, si no es que decir el principal, de lo que pionero en que la FES Cuautitlán de hecho tuviera el nombre que tiene el día de hoy. Básicamente cuando FES Cuautitlán le aprueban el doctorado en microbiología, que él precisamente lideraba el grupo de microbiología animal, sobre todo para veterinaria, se aprueba el doctorado y entonces en ese entonces la UNEP Cuautitlán cambia a lo que es el día de hoy, ¿no? Es la primera de las multidisciplinarias que lo consigue y en poco tiempo, en 1980. Entonces, lamentablemente Carlos fallece y Pau Pilluan es el hermano menor, se fue precisamente a Valle de Guadalupe y prácticamente ahora que hicimos el recorrido al Valle de Guadalupe, pues era una visita obligada, ¿no? Pasar a saludar a Pau Pilluan. Recordamos muy buenas experiencias y a mí me encantó el vino, los vinos que tiene él. Y sus vinos se llaman como sus hijas. Como sus hijas. Algunos otros les puso nombre de carros. El Leonora, convertible rojo. El convertible rojo, rosa. Bueno, para cerrar este comentario sobre Pilluan, que yo creo que es un personaje muy importante en la historia de la FES, y hago de una vez la promoción. La próxima plática en la FES Cuautitlán se va a llamar Segunda Llamada Segunda y vamos a estar festejando los primeros 49 años de la escuela. Está invitado a la plática una persona muy importante dentro de ese grupo, un muchacho llamado Juan Antonio Montaraz. Ese Juan Antonio Montaraz además fue director de la escuela. Entonces yo creo que la plática con él va a ser muy interesante. Ya, por si apúntenlo ahí en sus agendas. Oye, a ver, Eliora, tú platícanos desde tu punto de vista, ya no digamos de computólogo, desde el punto de vista de tu paladar, tus gustos, qué uvas, por qué, de todo, con qué comida. A ver, háblanos con pasión del vino. Bueno, aquí, bueno, más o menos tengo un poquito de historia. Y cuando quieran, por favor, levanten su mano. A mí me gustan un poquito más los vinos de Portugal, los Oportos. Los Rías Baixas. Ajá. Y los españoles, más que nada. También por un poquito de tradición de, bueno, es que hace muchos años
estuve 5 años en un seminario católico. Ahí fue donde tuve la experiencia de probar el vino. En ese caso era el consagrar. Sangre de Cristo. El sangre de Cristo. Y dijo, esto es sagrado. Y no, Esto es sagrado. No, pero ahí, bueno, en esa época para mí fue muy impactante porque esa cosmología que tiene la religión católica con el vino, bueno, para el vino, para la religión católica es abundancia, es el tener la bendición. Y para comprar el vino íbamos a la basílica, a un convento, porque en esos años no había mucho vino, nada más era muy lugares especiales. Y ahí en el convento las monjitas nos vendían las hostias y el vino. Y ahí, curiosamente, ese vino, como es muy especial, también lo compraban los judíos. Entonces, para vino un kosher. vino kosher. Además. Entonces, porque el vino kosher es muy especial. El vino de consagrar también no es muy agradable para beber, para comer, pero es muy especial. Y ahí, bueno, fue cuando, adolescente, bueno, conocí esa cultura, ¿no? La judía, que, bueno, para la cultura mexicana es un poco difícil acceder a esa cultura. Entonces, ahorita que, bueno, ya empieza la Semana Santa, pues nos invitaban justamente a probar la cena judía. Y ahí en la cena judía, bueno, se toman cuatro copas de vino, forzosamente, por los 4 años de cautiverio, bueno, que estuvieron vagando los judíos. Entonces, sí, bueno, ahí, por mi gusto, ese tipo de vinos que más o menos los sacerdotes ahí acostumbraban a tomar, a beber y todo eso. ¿Es por el éxodo? Sí, por el éxodo. O sea, tienen que tomar 4 copas de vino por los 4 años del éxodo. Forzosamente en la Pascua judía se toman. Y bueno, para los judíos es también muy importante el cultivo del vino. Y también, bueno, en esa parte también vino la parte histórica ahí en el seminario. Eran muy orgullosos de la parte histórica de cómo trajeron el vino aquí, a México. Las primeras vides fue en Puebla, el primer lugar donde se cultivó vino en toda América es en Puebla. Ahí, Padre Quín. ¿no? Y luego ya fueron hacia arriba, hacia el norte, allá en Parras, en Coahuila, y fundaron la primera. No, en Casa Madero fue la primera. Y luego ya fueron a Durango, ahí fundaron un pueblo que se llama Nombre de Dios, y se llama Nombre de Dios porque de ahí hacia arriba, por así que en Nombre de Dios regresaban, ¿no? En nombre de Dios, agárrate tu botella. Y iba llevando la uva, y luego, bueno, colonizaron Valle de Guadalupe, bueno, y luego vino Felipe II expulsó a los jesuitas, y los jesuitas, en lugar de irse a España, fueron y fundaron California. San Diego. Entonces, y llevaron la uva también. Entonces, bueno, esa parte contextual histórica, bueno, en el seminario estaban muy orgullosos. Y de hecho estaban muy orgullosos porque el padre Hidalgo, como era judá, una de sus primeras esfuerzos y pulsiones cuando empezó la guerra de independencia era eso de plantar vides, porque en esa época el vino estaba muy castigado por la corona española. Entonces, bueno, pues buen tema, Elio. Bueno, sí, por eso mi gusto por ese tipo de vino. Pues ahorita seguimos platicando. Va a salir la palabra aquí a alguien que quiere intervenir. ¿Sí? Hola, me gustaría preguntar a Elio, ¿cómo ve el aumento de la producción de vinos y qué tanto se utiliza la tecnología como los drones aquí en México? Pues ahorita es muy poco ¿cómo se llama? El impulso, más que nada en donde se está haciendo el esfuerzo es en ¿cómo se llama? Para ver la fermentación. Ahí se utilizan, ya allá en Guadalupe, en Baja California, ya hay cavas que están automatizadas. O sea, ahorita todavía no llegamos a esa parte de cómo están
porque en España y en Estados Unidos sí hay un impulso gubernamental para justamente hacer ese mapeo espacial de las vides, ¿no? Aquí todavía no llegamos, pero sí en la parte tecnológica está impactando en la producción, en la fermentación, porque un problema matemático muy antiguo, aunque no ustedes quieran, es ver cuánto vino cabe en un barril. Newton y Kepler hicieron muchas teorías de cómo calcular eso. Y para eso no es fácil calcular el volumen del tonel. Sí, no, entonces ahorita actualmente, bueno, y gracias a sensores, ya se tienen ya cavas automatizadas que van midiendo y como va midiendo cómo va fermentándose el vino, pues ahí lanza alarmas y eso ayuda mucho a que si el vino se está echando a perder, o no sé la palabra, ¿no? Que no está... Se agria. Se agria, entonces... Se vuelve vinagre y luego lo vendes como vinagre balsámico. Ajá. Oye, Paco, ayúdame, tú que fuiste secretario general acá. Yo sé que la doctora Andrea Trejo tiene un grupo de vino, porque ahora, lo digo por los estudiantes que les interesa el tema desde el punto de vista de la ingeniería de alimentos y que se quieran meter a eso, se podrían acercar con Andrea. Yo me acuerdo, en la pandemia, pues yo no me pude aguantar y entonces hacía catas remotas vía Zoom. En una de ellas invité a Andrea y con otras muchachas que se llaman las alquimistas del vino, que también son catadoras. Pero me gustaría que les platicaras para los estudiantes un poco más de detalle del que yo pueda tener del grupo de Andrea y de lo que hacen. Bueno, Andrea Trejo, para que obviamente ustedes se ubiquen, es una doctora prácticamente de campo 1, ella es egresada de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Tuve el placer de darle clase a la doctora Andrea. Obviamente es alguien que pues, es amante precisamente del vino, también, como ya lo dijo Rafael, pues prácticamente ha formado este grupo que se mencionaba, sobre todo porque ella... Deben de conocer que en la carrera de Ingeniería en Alimentos, en el 9º semestre, hay diferentes talleres que prácticamente son asignaturas eminentemente prácticas, donde el estudiante, 30 créditos tienen esos talleres, donde el alumno escoge, son más de 10 talleres. Ella se encarga precisamente de frutos y hortalizas. Entonces el tema de la uva, pues para ella es un trabajo cotidiano, definitivamente en todas las cuestiones de uso que se le da. Y entonces a raíz de ahí ella, y además por el placer que tienen de gustar el vino, fue que empezó a formar este grupo con compañeras académicas, también de allá de campo número 1, y bueno, sobre todo, como dijo Rafael, para quien les interese, ya sé que en este caso estamos aquí en Campo 4, aquí no están estas carreras. Yo imparto clase de biotecnología, yo tengo un taller también, el mío es biotecnología, entonces ya se imaginarán que ahí vemos el tema de un poco lo que se mencionaba de toda la parte biotecnológica para la fermentación. Hay una cosa extraordinaria que siempre yo le digo a los alumnos. Sabemos que lo que es la cerveza, el vino y el pan han acompañado al hombre desde historias remotas, miles de años. Antes de nuestra era ya se tienen datos de los babilonios, de los egipcios, precisamente teniendo la capacidad de producir. Y mira, no se va a morir tan pronto porque tenemos a la doctora Andrea Trejo, que nos está acompañando. Entonces, en ese sentido, pues, ojalá ella nos pueda platicar un poquito más de su experiencia en la creación de este grupo, pero Andrea es gran amiga y también afortunadamente nos juntamos muchas veces, sobre todo por el tema de lo que se decía, el vino une, desde luego que une. Yo recordaba ahorita una frase de Dante Alighieri que decía: el vino siembra poesía en los corazones. Entonces, ahí vamos a cosechar pronto. A ver, había aquí una intervención. Era para Paco. La pregunta era, por ejemplo, bueno, en Valle de Guadalupe y en California,
considero que son los mayores productores de vino en manera nacional, pero ¿qué tiene de específico por ejemplo, en este caso, el cultivo de vino, o sea, el suelo? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es prácticamente en donde se tiene que poder cultivar, por ejemplo, en este caso el vino, la vid? ¿Qué características tiene que tener el suelo o en general el clima para que haya un buen vino, una buena producción en ello? Pues en realidad el cultivo de la vid es algo similar, por ejemplo, al tema de la producción del café, ¿no? Hablando de la temática de la charla. Prácticamente hay regiones en el planeta que obviamente a través de los lados de lo que es los trópicos están las mejores zonas con el tipo de clima, el tipo de suelo. Por ejemplo, Valle de Guadalupe, como tú comentabas, hay diferentes valles allá en la zona de Baja California. Ojos Negros, está San José, etcétera. Y precisamente hay algunos que son más altos, incluso el tipo de suelo es un poco más seco, y además tienen la cuestión, sobre todo por la ubicación, de que no tienen tanto problema con el agua. En cambio, Valle de Guadalupe está un poco limitada por ese aspecto. Y todo se está buscando porque es todo un arte el tema del cultivo del vino. Prácticamente, como tú decías, saber en qué tipo de suelo se requiere, por eso no es fácil que en cualquier sitio se pueda adaptar el clima, etcétera. Y en ese sentido, pues es importantísimo. Lo que yo decía hace un rato es que Monte Chanic, que es una de las más fuertes también de Valle de Guadalupe, por el tema de la escasez de agua, compró otra superficie, porque Monte Chanic, deben de saber, tiene la característica de dedicarse, su producción no es muy alta, pero estrictamente están dedicados a la calidad del vino. Voy a hacer un comentario, me voy a quitar tantito de moderador y voy a hacer un comentario como si me hubieran invitado a mí a la plática. Por la parte del gusto, el vino mucho es sabor, mucho de lo que nos gusta en el vino es cómo se combina con los platillos, lo que llamamos el maridaje. Y lo curioso es que eso no solo tiene que ver con la tierra donde se siembra, ni siquiera con la uva. O sea, hay muchos factores, y un factor muy importante del que no hemos hablado, pero si alguno de ustedes quieren darle al tema, con mucho gusto, es el añejamiento del vino en la barrica. Cuando tú añejas el vino en la barrica, el vino va recuperando aromas que tienen las barricas, y las barricas se vuelven todo un misterio, un enigma, y hasta un acto de fe, ¿no? Que si es de roble, que si es de roble francés, que no, que este es canadiense, que si la barrica ya era usada, que si no es usada, que si es de primera vez. Y si tú vas a una cata de vinos, ves a un señor muy serio, que huele la copa, se la aleja, vuelve a oler, cierra los ojos, implora al cielo y te dice, barrica usada. Tú agarras la copa, le haces igual y no te das cuenta, ¿no? Entonces, el vino tiene eso. No solo es la parte, digamos, agronómica, que es donde ya se siembra y tienes este tipo de uva, pero no es como un teorema de matemáticas, donde tú dices, si pongo Cabernet Sauvignon, obtengo estos sabores, ¿no? Después te puedes ir a hacer un espectrógrafo, ver los picos, ver qué tiene el vino, y esa es otra parte muy interesante, ¿no? En la industria del vino, por ejemplo, el envejecer artificialmente el vino con viruta de madera. Entonces pones el vino a envejecer con la viruta, que es mucho más barato que tener el vino parado 3 años en una barrica, que son 3 años de no estar en el mercado, que te alarga el tiempo de producción. Esas cosas también son muy interesantes y también van en la dirección de lo que decíamos hace un momento, que tiene que ver con el profesional que se dedica ahora al vino, a producir el vino. Y ustedes aquí en Cuautitlán tienen la gran ventaja de que están a 10 minutos de Querétaro, pues, ¿no? O sea, yo vivo hasta no sé dónde, pero ustedes aquí rápidamente están sí,
pueden ir a hacer sus prácticas profesionales. Es más, Andrea, si tienes estudiantes que quieran, me dices, yo los presento con mis cuates de los viñedos y que les den una estancia de trabajo, ¿no? Bueno, ya dejo de participar y vuelvo a ser moderador. ¿Alguien más tiene preguntas acá? Yo de nuevo, quería compartir una experiencia. Justamente yo soy de la carrera de Ingeniería Agrícola y fuimos a Querétaro a una cata de vinos, pero la verdad la mayoría de nosotros no nos gustó. Lo sentíamos muy ácido, entonces mi pregunta va dirigida a cómo aumentar ese gusto y cómo acostumbrarnos a esa acidez, porque sí fue muy difícil para nosotros y la cata que mueve y huele y nosotros sí, pues sí, creo que huele eso. Estábamos súper perdidos en ese aspecto. Bueno, yo luego te daré mi punto de vista, pero que los invitados nos digan y luego te platico una anécdota. A ver. No. Bueno, básicamente el tema es, y yo creo que indudablemente ahorita Andrea nos complementa, básicamente uno, como comentaba yo anteriormente, el vino dentro de sus diferentes compuestos tiene muchos ácidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ácido málico es un ácido que confiere una acidez muy fuerte, muy seca, y por eso es importante en la producción del vino la segunda fermentación, la fermentación que se llama maloláctica, para cambiar ese málico en láctico, que baja la acidez del vino y lo hace obviamente más agradable para el paladar. Siempre ese es el asunto cuando por primera vez uno consume una bebida alcohólica, ¿no? Desde el vino y demás cosas que de repente lo sientes muy ácido, que dices cómo esto le gusta a la gente y demás. En realidad es un poco empezar a apreciar propiedades, no son como te dijeron en la cata, no son el tema del sabor, el tema del aroma, el tema de incluso el consumo en el primer sorbo a no tragarlo, sino básicamente que recorra todas tus papilas, y en ese sentido ya vas apreciando cosas que te van atrayendo más. Y luego también es saber elegir los vinos, ¿no? Por ejemplo, para alguien que inicia, por ejemplo, no es mala idea empezar con algún vino blanco tienen algunos de ellos hasta semidulces. Yo, por ejemplo, a mí me encantaba en España de Rioja, el Cune, el Diamante, perdón, que es precisamente de la región de Rioja. Es un vino que es un poquitito más dulzón. Entonces empiezas a apreciar, por eso incluso a veces los vinos blancos, los rosados, le gusta un poco más al sector femenino, porque lo siente menos ácido en ese sentido. Pero conforme vas apreciando, y luego sobre todo cuando observas todas las propiedades que tiene el tinto, como que te vas cambiando de gustos, ¿no? O puedes tener las cuestiones de combinarlo, ¿no? Siempre hay quien dice, no hay mejor vino que el que le gusta a cada quien, ¿no? Y para completar, bueno, ahorita en la parte tecnológica y justamente esa parte de la acidez, bueno, hace apenas, leí que en California justamente están sacando envases inteligentes para vino, y justamente ahí te proporciona qué tanta acidez tiene un vino. Entonces, justamente, bueno, es más enfocado a la comercialización, porque pues, como mejor a ti te pasó, pues mucha gente prueba el vino y dice, pues está muy ácido, no me gusta, ¿no? Entonces ya hay envases que te dice, este vino tiene tanta acidez, y te lo va, ¿cómo se llama? Enviando por mensaje también, ¿no? Porque obviamente ese vino es especial, bueno, sale de una cosecha, o sea, no se repite ese vino, ¿no? Entonces te van midiendo ya con ese envase, ¿no? O sea, a esa persona le gusta tal vino, con tanta acidez en ese caso, y te va avisando, o sea, ya va a salir tal cosecha y tiene tal acidez que te gusta, y te lo manda a tu casa. Así ya está la tecnología ya. Mira, a ver, Andrea, tú tienes el micrófono en la mano. Sí, bueno, buenas tardes. Yo un poco comentando a los chicos de Agrícola, yo siempre les recomiendo, sobre todo a los alumnos, a veces los llevamos a Freshenet y a este tipo de visitas,
que cuando no están acostumbrados a tomar vino, tomen vinos jóvenes primero, porque nunca, es como los quesos, nunca lleguen con un queso Roquefort primero, sino que están acostumbrados primero algo pues ligero, suave y demás. También los vinos, su paladar se tiene que acostumbrar poco a poco, y ahí va el anuncio de mi laboratorio. De repente nosotros cada año hacemos cata de vinos, y ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con cata de café. También vamos a hacer un entrenamiento para cata de vinos, y es un entrenamiento. Así como ven acá a Paco, a Vane y a Rafael, llevan muchos años de catadores. No es así de repente, tienen que aprender a distinguir los sabores. Cuando hablamos de acidez, hablamos de una acidez natural de los vinos que vienen del fruto, pero también hay una acidez que es un defecto, que es la acética, y a lo mejor esa es la que no les gusta, pero ese es un defecto del vino que ustedes deben de aprender a detectar. La acidez normal es la acidez libre, que se desprende de pues, la fermentación del fruto, y que es normal, como decía Paco, el ácido málico y algunos otros ácidos. Pero la acidez acética, esa sí es un defecto del vino, que debe considerarse un defecto, y que incluso ustedes cuando van a un restaurante, con la pena, sabe acético, pues saben que no, o sea, está mal. Y ahí es donde entra la parte de los envases inteligentes. Los envases inteligentes ahora, bueno, aquí no han llegado, pero los californianos, en el tapón, ahora ya no son de corcho, son sintéticos. Ajá, sí. Y ahí cuando lo abre uno dice la información del vino. Y entonces el tapón les dice cuándo fue cosechado, cuándo fue embotellado, de qué características tiene y demás. Bueno, esa tecnología todavía no llega, yo creo que pronto llegará y demás, pero sí es muy importante aprender a detectar, porque ya estamos aquí, bueno, veo por aquí cara de químicos y gente de esta área. Pues sí, en efecto, el vino como tal tiene ciertos perfiles de compuestos fenólicos presentes cuando son jóvenes, y cuando son ya reservas y vinos que han estado en barrica, tienen otro perfil. Y así como al inicio tenemos ácidos resveratrol y algunos muy comunes que dicen que son muy buenos para la salud, ya cuando es madurado, como decía Rafael, en las barricas, tienen ácido cumárico, ácido elárgico, o sea, otros fenoles que pueden dar esos sabores a madera, que no necesariamente son los principales sabores del vino. Pero nada más. Muchas gracias, Andrea. Yo te había dicho que te iba a hacer un comentario y te iba a platicar una anécdota. Bueno, el comentario rápido es que hemos hablado muy poco de lo que llamamos el maridaje. Es decir, que hay vinos para todo, hay vinos para tomar solo, que dices, se me antoja una copa y te sirves uno. Hay otros que les llamamos hasta vinos de playa, porque es un vino blanco, bien frío, que es me siento en la playa y me echo la botella, claro, con varios amigos. Pero hay otros vinos que son para comer. Entonces tú pides el platillo y escoges el vino que va con el platillo. Ahora está muy de moda hacer cenas maridaje, ¿no? Y de varios tiempos. Entonces, esto de la acidez, pues sí, a lo mejor el vino, si uno lo prueba solo, te puede parecer que es un poco ácido, pero en cuanto lo vas maridando, ya la mezcla de sabores es lo que realmente cuenta, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo de los maridajes, y para que la gente medio me entienda, le digo, a ver, ¿nunca has comido, por ejemplo, ate con queso? Si tú comes el queso te sabe de una manera, si comes el ate te sabe de otra, pero en cuanto juntas el ate con queso, ese es lo que realmente importa, cuando los pruebas juntos, ¿no? Entonces, eso te diría sobre eso. Y la anécdota rapidísima. En Decote voy con mis nietas, mi nieta tenía como 4 o 5 años, me dice, no, oiga, señor, pero la niña no puede entrar a la cata. Le digo, no, si la niña no va a catar, nomás me va acompañando, la dejan entrar. Y como se pone ahí la niña hasta adelante a querer estar enterada de todo, entonces el catador le dice, a ver, ¿a qué huele? Y le da la copa. Y yo, que mi nieta lo único que sabía era la piña, y dice, piña, que le regalan la copa. Dice, niña, vas por buen camino. Y ya ahí tengo la copa de ella en mi casa, que es la casa de todos ustedes. Bueno, nos vamos acercando hacia el final de la charla. Les voy a pedir entonces a cada uno un comentario más o menos final. Y a ver, hay una pregunta aquí. Venga. Buenas tardes. Mi pregunta es, de acuerdo a su experiencia, más que experiencia, gusto y conocimientos, ¿qué tiene que tener un buen vino? Y si pudieran recomendar alguno. Yo con gusto, pero deja que cierren ellos y yo te doy mi visión personal.
En realidad ahí es donde, como se mencionaba, juega un papel o jugará un papel el tema de la inteligencia artificial, en el tema de personalizar un vino acorde a los gustos de cada quien, ¿no? La biotecnología también ha ido trabajando un poco ahí en diferentes aspectos, pero yo comentaba hace un rato, el vino pues es el que te agrada a ti, ¿no? De acuerdo a diferentes cuestiones, pero en ese sentido, conforme vas adentrándote en el mundo del vino, te vas haciendo fan de ciertas uvas. Por ejemplo, mi esposa que está acompañándome ama el Cabernet Franc. Obviamente son vinos que por lo regular son de los reserva o gran reserva, que ya llevan añejamiento, y como decía Andrea y Rafael, pues básicamente la barrica ya le otorgó cambios importantes en el sabor, en el aroma, y entonces es muy difícil encontrar a dos personas que exactamente, a lo mejor un vino a mí me pareció extraordinario y alguien dice, sí está bueno, pero para mi gusto no es esa cuestión, ¿no? Un vino lo que hay que cuidar es que, pues obviamente hablando de los ácidos que decíamos hace un rato, si el vino ya tuvo un mal almacenamiento en lo que es la cadena de frío y demás cuestiones, pues prácticamente los ácidos empiezan a convertirse en acético, y el acético es el vinagre. Tuvimos nosotros la experiencia de que compramos una vez una caja de vino de buena calidad, porque pues, nos encantaba ese tipo de vino, y cuando los abrimos, todos estaban avinagrados. Entonces, pues lamentablemente luego ya te dicen, no se puede hacer nada porque ustedes ya lo abrieron y demás, pues sí, ¿cómo no lo va uno a abrir si lo vas a degustar? Pero entonces realmente en ese sentido vas caminando en el mundo del vino y vas hallando tus propios gustos, ¿no? Como dijo Rafael, acorde al tipo de alimentación que tienes, a tu maridaje, etcétera, ¿no? Elio. Bueno, para mí principalmente es la comunidad, ¿no? El aprendizaje que he tenido del vino es eso, casi siempre tomar un buen vino, es siempre ir acompañado con una buena comida, una buena plática y principalmente los compañeros y amigos, ¿no? Ese es el principal consejo, ¿no? Ahora sí que el gusto puede ir variando, ahí puedes ir a un restaurante y a lo mejor te puedes acercar al capitán de meseros o ya cuando uno más especializado al capitán de la cava y pedirle un consejo, y pues a veces hay que confiar también, ¿no? De que tú vas a pedir tal cosa, a lo mejor vas a pedir un pescado y te dicen, no, pues este vino rosado, a lo mejor te dicen, ¿no? Y tú dices, pues, ¿cómo es que es rosado si siempre es tradicionalmente blanco, ¿no? Sí. Entonces, pues así a veces hay que confiar en el instinto y pues más que nada disfrutarlo, ¿no? Más que nada la comunidad es lo que nos une con el vino. Rosy. Sí, gracias, doctor. Bueno, básicamente el corcho tiene su encanto especial, ¿no? En el sabor del vino. A mí no me sabe igual el vino de rosca al vino con el corchito. Entonces también hay algún aspecto bioquímico que incida en el sabor del vino. En el tema se supone que pues obviamente el corcho, por la característica que tiene de permeabilidad, permite cierto paso de oxígeno que es favorable para los procesos de la producción del vino, ¿no? Y entonces por eso, pero finalmente para algunos vinos, por ejemplo jóvenes, ¿no? El tema de la rosca, básicamente de repente se encuentra uno gratas sorpresas, ¿no? Nosotros tuvimos la experiencia de probar, y eso porque estaba a muy buen precio, un vino precisamente de español de Valencia, es básicamente tempranillo, básicamente la etiqueta es un zorro con la caperucita roja, y obviamente es tapón de rosca. La botella poco más de 100 pesos, pues, atractivo
no cuando no puede uno gastar un poco más. Y a nosotros en casa nos encantó, casi lo hemos convertido en el vino de consumo cotidiano. Fíjate, Rosy, al respecto, porque estamos hablando aquí de la parte, digamos, de la ciencia con el vino, ¿no? El vino es un ente vivo, o sea, está envejeciendo, se usa la palabra está envejeciendo en la botella. Normalmente uno debería tener una cava en su casa, ¿no? Tirar todos los triques y lo que no sirve y acondicionar ahí una cava y dejar que los vinos se envejezcan ahí. Ahora, en el corcho lo que es importante es que es poroso y entonces la cantidad de oxígeno que pasa se puede medio moderar, porque la botella tiene que estar acostada para que el corcho se moje, se expanda y no entre mucho oxígeno. Si el corcho se seca, entonces pasa el oxígeno y el vino se echa a perder. Y algunas veces cuando quieres descorchar, rompes el corcho. Y si el corcho se va al vino, es un vino encorchado y ahí sí sabe horrible. Entonces, pero ahora el mercado manda. Lo que está muy de moda es lo que dice Pac, vinos para beber ahorita. No, yo ni tengo cava, ni lo quiero guardar. Yo lo que quiero ahorita es comprar una botella y bebérmela, punto. Entonces, esos vinos pueden ir con rosca. Ahora, el corcho tampoco es infinito, son árboles que hay que cuidar. Entonces, ahora lo que está de moda es hacer tapones sintéticos para los vinos que van a envejecer en cava. Bueno, entonces, por ahí va lo de los tapones y los corchos y el envejecimiento. Vanessa, y luego te contesto lo que te iba a contestar. Yo nada más digo, respondiendo a Sandy, yo creo que no hay un mejor vino o un peor vino, es el vino a tu gusto, evidentemente la compañía, ¿no? Con quién te lo estés tomando, y no es tampoco el vino caro, es ahora sí que al gusto de cada quien, ¿no? Y hablando del maridaje también, yo creo que tendríamos que experimentar y de salir de lo tradicional, ¿no? No siempre es vino tinto con carnes rojas, X, ¿no? Probar a lo mejor, a mí me ha tocado, por experiencia, a lo mejor decir un mole, buen mole con un vino tinto, muy, ¿no? Con una barrica y está bien salir de lo tradicional para poder probar toda la variedad de vinos que hay. Mi sugerencia es mexicanos, por favor, pero de todo el mundo puede ser. Hablas de vinos, ¿verdad? Bueno. A ver, primero te voy a decir que a mí me gustan los Ribera del Duero, me gustan los vinos españoles, y si tuviera que decir un solo vino, te diría Valdubón Gran Reserva. Calidad, precio, yo creo que es lo mejor que puedes encontrar. No es una botella barata, pero digamos te cuesta 1,100 pesos, ¿no? El Gran Reserva. Y es un vino súper aconsejable y bebible. Bueno, dicho lo anterior, te platico una anécdota. Estoy en París, en una estancia, el cuate que me recibe en su laboratorio me dice, bueno, luego ya me voy, ya venía yo de regreso a México, te quiero invitar a cenar, le digo yo al titular del laboratorio, ¿y a dónde quieres que te invite? Le pregunto y me dice, oye, hay un restaurante mexicano del que yo ya le había hablado, el que me dijiste y quiero ir ahí. Vamos al restaurante mexicano y entonces pues ahí había vinos mexicanos y yo pido un Nebbiolo de Cheto. El francés prueba el Nebbiolo de Cheto y se enamora, al punto que se para y le dice al cuate, oye, ¿tienes botellas de esto? Te las compro. Y le dice el cuate del restaurante, no, pues no te las puedo vender, pues, son las que yo uso. Si quieres te doy la dirección de mi proveedor. En México. No, del proveedor que en París le entregaba las botellas. Ya total, el cuate se puso en contacto con el proveedor y ahora no toma más que Nebbiolo de Cheto, el francés. Y a mí me gusta mucho también el Nebbiolo de Cheto. Nebbiolo de Cheto debe estar costando la botella 280 pesos, cuando mucho, ¿no? Entonces, por el otro lado tienes el Valdubón de 1,000 y tantos, pues ahí también puedes compensar. Cualquiera de los dos es muy bebible. Bueno, vamos a despedir. Pues les agradezco mucho su presencia a quienes estuvieron acompañándonos y en particular, bueno, a nuestros charlistas del día de hoy que nomás me dieron más sed.
Yo concluyo invitándolos a que asistan a las siguientes pláticas de Ciencia, Conciencia y Café, y en particular la siguiente plática que será en la FES Cuautitlán, como les decía yo, tendrá que ver con la historia de los 50 años de la FES, que estamos ya calentando motores para festejar los 50 años. Por lo pronto hablaremos de los primeros 49. Muchas gracias por su presencia y por favor acompáñenos la siguiente vez. Muchas gracias.